Bueno, teniendo ya la segunda parte de este concepto de la FiO2 dentro de la importancia bioquímica clínica, vamos a ver ya también su utilidad y su variación en la fórmula, o sea, una fórmula modificada, cuando tengamos ya su uso en el tema de la mascarilla con reservorio, ya, y en caso de la ventilación mecánica, que lo vamos a resumir como VM, ¿no? Cabe mencionar acá que son, bueno, dispositivos estos, al igual que hemos mencionado nosotros en el anterior video, la cánula nasal igual es un dispositivo, ¿ya? Pero estos dispositivos van a requerir una modificación en cuanto a la fórmula y son considerados dispositivos que, bueno, van a manejar flujos altos de oxígeno, ¿no? Con eso de flujos altos de oxígeno, nos referimos a aquellos flujos que van a ir a partir de 10 litros minuto, ¿ya? Y van a llegar hasta 15 litros minuto. Bueno, aclarando aquello, vamos a ir a entender sobre estos dispositivos que estamos mencionando, ¿no? Tenemos la mascarilla con reservorio. Entonces, tenemos que decir ciertas particularidades sobre la mascarilla de reservorio. Este tipo de mascarilla, bueno, nos puede evitar el tema de la reinhalación de un gas en específico que nos causa problemas, ¿no? Que es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, el hecho de reinhalarlo nos puede perjudicar severamente a una oxigenoterapia adecuada, ¿listo? Vamos a decir también que como tiene el reservorio que habíamos dicho este tipo de máscara, bueno, la verdad que nos va a permitir también almacenar, pero almacenar el otro tipo de gas, el oxígeno, que es un gas que sí queremos manejar e introducir al organismo, ¿no? En este caso, en esa bolsa de reservorio que por si acaso debe estar llena en el momento que el paciente expira. Hay que verificar precisamente ese tipo de cuestión, ¿no? Porque si no puede haber percances y bueno, hay que revisar y solucionar por qué no está llenándose la bolsa en la aspiración. Y bueno, si este es el percance, hasta que veamos ese tipo de efecto, no podemos iniciar la oxigenoterapia con mascarilla de reservorio, ¿no? Entonces, bueno, es algo a considerar acá. Vamos a decir que este tipo de dispositivos, por si acaso, pueden proporcionar FiO2 cercana incluso a un 100% de FiO2, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir este dato también que es de vital relevancia. Sin embargo, también podemos mencionar a la ventilación mecánica, ¿no? Que se hace con un dispositivo específico y es más tendencia a utilizarlo en emergencias o en terapia intensiva. Este dispositivo tiene la característica que adapta precisamente flujos altos. Podemos decir también que este dispositivo es un ventilador que controla el suministro del oxígeno. O sea, tenemos ya la facilidad de tener este tipo de artefactos modernos que controlan este suministro de oxígeno de forma precisa. Entonces, bueno, estamos en pleno siglo XXI y es favorable tener este tipo de consideraciones, ¿no? Algo que hay que considerar acá respecto a los dos dispositivos es que tienen válvulas unidireccionales. Bueno, estas válvulas unidireccionales, bueno, aseguran precisamente que la FiO2 se mantenga elevada, o sea, estamos hablando de flujos altos, ¿no? Y aparte constante. En especial en el tema de la ventilación mecánica, tenemos la facilidad de que es más segura y precisa, ¿no? Entonces no vamos a tener este tipo de inconvenientes al administrarle ventilación mecánica al paciente, ¿no? Bueno, antes de pasar a la fórmula modificada, tenemos que aclarar lo siguiente. Hemos mencionado que son dispositivos que manejan flujos altos. Algo que hay que considerar entonces respecto a ello es que los flujos menores a 10 litros minuto nos puede generar un flujo insuficiente. Y por tanto nos puede generar que el reservorio no se llene correctamente si ese es el caso de
por decir la mascarilla con reservorio. Y bueno, al final manejar flujos bajos no nos va a servir en pacientes ya más complejos que requieran este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, siempre verificar que necesita los flujos altos de 10 litros minuto hasta 15 litros minutos, ¿no? Algo que hay que considerar respecto al flujo de oxígeno. Vamos a la fórmula modificada, teniendo en cuenta que el resultado me tiene que dar en porcentaje. Eso sí no cambia, ¿no? Bueno, lo que va a cambiar es lo siguiente. Vamos a tener que vamos a manejar un 60% de presión, ¿ya? ¿Por qué? Porque la presión que estamos manejando ya no va a ser la presión barométrica, sino va a ser la presión mínima del dispositivo. Entonces esto lo colocamos entre paréntesis. ¿Y qué dispositivos? Pues estamos hablando de uno, el tema de la máscara con reservorio. Y bueno, estamos hablando también de la ventilación mecánica, ¿no? Entonces vamos a decir que este tipo de dato cambia, ya no se va a considerar 20 ni 21. En el caso de manejar flujos altos de oxígeno, cambia. Esto si sumamos, ya abrimos paréntesis, y aquí vamos a tener otro tipo de constante que va a ser el 3, multiplicado por el flujo de oxígeno que se maneja en litros minuto. Entonces aquí también tenemos otro tipo de cambio, que va a ser el 3. Sabíamos que la anterior fórmula lo multiplicábamos por 4, pero ¿cuál va a ser la justificación de esta constante? Esta constante se modifica precisamente porque es la considerada para los flujos altos. Habíamos dicho que la constante 4 es para los flujos bajos. En este caso, la constante 3 va a ser para los flujos altos que estamos mencionando, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos un flujo alto? Arriba de 10 litros minuto, ¿no? El otro habíamos considerado en el caso de flujos bajos menor a 10 litros minuto. Esa es la cuestión. Y por tanto, tenemos que decir que este tipo de flujos altos sí nos va a facilitar el llenado del reservorio, en el caso de ser el tema de la mascarilla con reservorio, ¿no? Y también nos va a facilitar el tema de la ventilación mecánica. Entonces la fórmula sufre algunas modificaciones, pero justificables, ¿no? Un ejemplo, entonces, el ejemplo 1, vamos a calcularlo cuando administremos 10 litros minuto y para arriba. Desde 10 para arriba podemos administrar el tema de flujos altos de O2, ¿no? La FiO2 podemos reemplazar entonces la fórmula acá, la cual nos va a dar, ¿no? Copiamos el 60%, sabemos que esto es la presión mínima del dispositivo, sea cualquiera de los dos que mencionamos. Esto lo sumamos, abrimos paréntesis, la constante para multiplicar por flujos altos, y en este caso tenemos el flujo que reemplazar de 10 litros minuto, ¿no? En la fórmula. Entonces, bajo aquello, saben que somos médicos, tenemos que simplificarlo lo más que podamos la matemática. Abrimos paréntesis, a ver. Simplemente tendremos el criterio numeral, ¿no? Sin complicarnos. Multiplicamos 3 por 10, en este caso nos va a dar 30, 60 más 30. Lo cual nos va a dar un valor de 90%, sabemos que la FiO2 se maneja en porcentaje, el cual igual es un valor elevado. Si consideramos la presión barométrica o presión alveolar, sabemos que este tipo de consideración tomaban el 20% como un flujo normal ambiente o 21% como flujo normal también ambiente. Hemos explicado qué consideraciones hay de esta variación del 1% que hemos mencionado, ¿no? Bueno, tenemos ese tipo de consideración en el ejemplo 1. En este caso estuviéramos utilizando, sí, un alto flujo, les diré. Algo para que se entienda los valores considerados de alto flujo es que son cercanos al 100% ya en la FiO2. En este caso la FiO2 me está saliendo el tema de 90%, esa es la cuestión. Está cercano al 100%, es un flujo demasiado alto en consideración al flujo normal que existe en el ambiente, ¿no? Bueno, entonces vamos a decir también que podemos hacer otro ejemplo, el ejemplo 2, ya. En este tipo de ejemplo vamos a considerar el flujo de 15 litros minuto en este caso, ¿no? Vamos con el otro tipo de casos. Digamos que el primero podría haber sido administrado por una mascarilla con reservorio, ¿no? En este caso
digamos que es con ventilación mecánica. Bueno, entonces, bajo este tipo de precepto, vuelvo a aplicar en la fórmula el cambio de datos, ¿no? Volvemos a decir 60% más, abro paréntesis, constante 3, multiplicado por el flujo del oxígeno, que va a ser 15 litros minuto. Bueno, somos médicos, 60 más 3, abro paréntesis, perdón, 3 por 15. Esto me va a dar igual a 60 más 45. Lo cual me va a dar un resultado de 105%, ¿no? De la FiO2. No olvidemos que este resultado se mide en porcentaje. Igual netamente alto. Sin embargo, para este tipo de resultado, que es el máximo que se puede aplicar, tenemos que considerar que no puede haber 105%, porque el oxígeno puede entrar como oxígeno puro en la ventilación mecánica hasta el 100%, no podemos exceder el 100%, ¿no? Por tanto, en este tipo de casos de aplicar ya al 15, la literatura te dice que esto se redondea netamente al 100%, que igual es un valor de alto flujo, el valor de alto flujo máximo que podríamos tener, ¿no? De FiO2. Entonces, esto bajo el precepto que los 15 litros minuto ya equivaldrían, aplicándolos, ya equivaldrían al 100% de la FiO2, ¿no? Es como que tenemos el flujo máximo de 15 litros y la FiO2 también tiene su valor máximo, que es 100%. Entonces, bajo aquello debemos considerar este tipo de dato. Bueno, a ver, vamos a una conclusión para acabar este tipo de video. Entonces, en nuestra conclusión vamos a añadir datos importantes. Tendremos lo siguiente, que vamos a utilizar precisamente la fórmula modificada en el caso de que tengamos ciertos dispositivos. ¿Qué dispositivos? Hemos dicho la mascarilla con reservorio, hemos dicho también la ventilación mecánica, y bueno, finalmente también hay una cánula nasal, ¿ya? Que se denomina esta cánula nasal como HFNC, ¿ya? Esta cánula nasal, este tipo de cánula nasal, puede manejar flujos altos, ¿listo? Bueno, también hay que hablar sobre cuándo debemos aplicar este tipo de tratamiento de oxigenoterapia mediante mascarilla de reservorio y ventilación mecánica, ¿no? Cuando administrar entonces este tipo de oxigenoterapia con estos dispositivos va a ser precisamente en cuadros de enfermedades específicas, ¿no? Vamos a mencionar algunos, como es el síndrome de distrés respiratorio agudo, por ejemplo. En casos también de sepsis que pueden afectar a la respiración por ser una enfermedad sistémica, ¿no? Y también podemos utilizarlo en ciertos casos ya de POC que tenga ya sus complicaciones esta enfermedad, entre los más frecuentes, ¿no? Bueno, entonces eso a manera de conclusión acá.